Aló, aló, probando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro jueves de webinar, otro jueves de Sí Derecho Deportivo, Sí Derecho del Fútbol. Muy contentos porque ya tenemos fecha para la tercera edición del Seminario Internacional de Derecho del Fútbol, 26 de septiembre. Anótenlo, por favor, muy interesante. Tenemos 15 profesores, 16, corrijo, porque se añadió a María José García con el tema del fútbol femenino. 16 profesores de 8 países diferentes. Va a estar muy interesante, una metodología muy dinámica con acceso directo a las personalidades más importantes del mundo del fútbol. Y hablando de personalidades importantes del mundo del fútbol, tenemos hoy a un invitado muy especial a quien le tengo mucho cariño. Nos acompaña Jonathan Trejo desde México. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo van todas las cosas? Antes de comenzar, la primera pregunta que nosotros siempre le hacemos a nuestros panelistas es, ¿cómo llegaste al derecho deportivo? Adelante. Hola Luis, pues ya sabes que el cariño es mutuo y pues muy agradecido de que me hayas invitado a este seminario, a este webinar. Pues cómo llegué al mundo del fútbol, pues yo creo, bueno, del deporte, yo creo que nació gracias a mis papás. Mi mamá fue atleta amateur, llegó a estar en clasificatorios estatales en gimnasia y natación, y de ahí me empezó a nacer el amor por el deporte, pero pues en especial por el fútbol. Y acabando la carrera, empezó un poquito a tomar forma pues la declaración de vida que hice desde chiquito, que era que algún día iba a participar del mundo del fútbol, y empezó con el interés en la maestría. Me fui a tomar la maestría y para hacer breve la carrera, me regresé a México desde la maestría y entré a un despacho en donde empecé a hacer un poquito de cuestiones de derecho del deporte, abrir el área, y se ofreció la oportunidad de ingresar acá a la Federación de Fútbol, que por supuesto tomé de inmediato, y aquí seguimos ya casi 2 años. Sí, Luis, creo que están silenciados todos. No los Sí, escucho. ahí, listo. Ahí no había podido abrir el audio con esto. Pero fíjate que eso es interesante, Jonathan, porque entonces tú tienes esa mezcla de esos dos lados de la fuerza, el lado del litigio privado, lo difícil que es con todas las cosas, empezar, fíjate que nos dices eso, mira, yo empecé prácticamente en el despacho y luego el lado institucional, si se quiere, por parte de en la federación. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese choque? Y dentro de tu respuesta, por favor, inclúyenos un poquito qué haces ahora en la federación. Ya, bueno, pues para empezar por el choque. Híjole, en México, y creo que hablo por toda Latinoamérica, el deporte no está profesionalizado en la rama del derecho. Ponernos a nosotros abogados como una rama del deporte, no es profesionalizado como en otras regiones geográficas, como es España, que yo venía de España, y la verdad es que tengo que decirlo, durante la maestría hubo más de algún profesor y de algún compañero que pues sí conocen del deporte en México, sobre todo el fútbol, pero que tienen una visión de que pues no hay profesionales acá. De hecho, uno en específico, cuando Crespo, que tuve el honor de ser su alumno, en algún momento sí me dijo, es que tienes todo por comerte allá, porque la realidad es que no hay muchos abogados que estén dedicados a esto y que pues se estén metiendo a lo que ya hacemos acá en España desde hace, pues él tiene, me parece que casi 30 años en el área o más, y pues fue duro regresar y darte cuenta de que tenían toda la razón, y pues nada, aportar mi granito de arena para que deje de ser, ¿no?
Y en la federación entré como secretario de la comisión disciplinaria y como abogado de la dirección jurídica de la Federación Mexicana. Actualmente, a partir de hace unas cuantas semanas, estoy de lleno en la dirección jurídica y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca. Gracias, gracias, Joan. Y fíjate que lo que dices también es muy interesante y ya vamos entrando en el tema, porque te dicen, bueno, hay algunas personas un poco que conocen de fútbol, sí seguro, afuera no se escucha muchos temas de abogados y de derecho deportivo, pero siento que afuera sí se debería escuchar mucho más del tema del fútbol mexicano, porque te comento, nosotros tuvimos aquí también en este webinar a Luis Marcondes también, hablándonos del fútbol en Brasil, y nos dimos cuenta que el fútbol en Brasil es muy diferente al de otra región. Y yo siento que en México también es muy diferente. Cuéntanos qué es el fútbol en México, cómo se maneja el fútbol en México y por qué es diferente a otras regiones. Híjole, pues ya para empezar, creo que la situación geográfica que vivimos en México, al ser vecinos de un país tan potente económicamente como Estados Unidos y siendo una de las naciones que más personas, más pobladores abandonaron su país para irse a México, digo a Estados Unidos, nos abre una oportunidad de mercado muy fuerte, que eso digo, no sé si ustedes lo sepan, nuestro público lo sepan, seguramente que muchos sí, pero nuestra selección juega muchísimos de sus partidos como local en Estados Unidos. Esto que abre, pues que nosotros comercializamos buena parte de nuestro fútbol en dólares. Eso hace que nuestro fútbol genere una cantidad de dinero bastante importante y creo que eso ninguna otra federación lo tiene, ninguna federación del mundo me atrevo a decir que lo tiene, que puede comercializar su selección nacional en dos países, como si fuera local. Y eso ya abre un montón de posibilidades. ¿Cómo se vive el fútbol aquí? Como religión. La verdad es que aquí hay una cantidad habemos una cantidad de aficionados al fútbol impresionante y lo vemos, lo desayunamos, comemos y cenamos y a veces lo consumimos de madrugada, como ahorita durante las Olimpiadas. Mira, les recuerdo a las personas que nos están escuchando, aunque ya estoy seguro que lo saben porque veo muchos que son asiduos, que pueden dejarle sus preguntas a Jonathan Trejo tanto en el chat de Zoom como en el chat de YouTube. Nosotros los vamos a ir leyendo. Te comento, Jonathan, que desde ya nos saluda Carlos Reyes desde Lima, Perú, quien es asiduo de nosotros y participó en la primera edición de el seminario y ya vamos por la tercera, Carlos, te comentaba. Carlos, un saludo desde acá, desde México, Carlos. Pero sí, mira, puede ser que haya países que puedan a lo mejor tener de mercado dos países a la vez, pero ninguno seguro tiene a los Estados Unidos esa maquinaria y esas cosas. Y aquí, por ejemplo, en Colombia y en Venezuela, para los jugadores es muy apetecible siempre ir a jugar a México, porque sí, claro, los salarios pues son mucho más altos y claro, y todo eso. Y entonces te pregunto, ya ustedes, bueno, tenemos estos dos mercados, ganamos en dólares, podemos manejarlo mejor. ¿Cómo se ha visto reflejado eso en el tema de la organización del fútbol? Ustedes entonces pueden decir, mira, nosotros pues tenemos más ligas, tenemos más federaciones, o nuestra federación es más robusta. Esa cantidad de dinero, ¿cómo se ve reflejado entonces? Bueno, ya para empezar, la Liga MX, como bien dices, de hecho, no sé este año cómo vaya a salir, pero prácticamente cada año sale en el top 10 y a veces hasta en el top 5 de las más del mundo. Ya tiene un rato que no está en el top 5, pero ya eso significa pues bastante, ¿no? Dada la zona en la que estamos, porque ustedes en Colombia, Venezuela, Perú, etcétera, tienen la suerte o mala suerte, si lo ven desde otra perspectiva, de eliminarse para competencias como el Mundial
con equipos de la altura de Brasil y de Argentina, que son obviamente las dos selecciones más fuertes de CONMEBOL, y nosotros al estar en CONCACAF estamos en una región en la que el fútbol tiene un subdesarrollo bastante fuerte y que pega a la hora de competir, porque no hay tanta oportunidad para nuestras selecciones de tener un roce en competencia a nivel competitivo, porque pues amistosos, claro que los puedes tener, pero no es lo mismo un amistoso que un partido de fase de grupos o eliminación directa de un torneo oficial de la FIFA, y eso nos ha pegado en el desarrollo de nuestro fútbol, pero gracias a esta organización, a que pues, por ahí en las gestiones de Decio de María y Justino Compeán, se consigue generar estos acuerdos para llevar partidos de la selección mexicana a Estados Unidos, que por supuesto que generaron dinero y que permitieron llevar a una organización de nuestro fútbol como la tenemos hoy en día, con ligas profesionalizadas y profesionales, como lo es la Liga MX, tenemos nuestra liga femenil también, que es profesional, tenemos a nuestra liga de ascenso, que por el momento no hay ascenso, pero ya iremos tocando el tema. Y bueno, pues como bien dices, hemos sido trampolín de un montón de jugadores. Se oye feo trampolín, pero el hecho de que un jugador decida, como Mauro Camoranesi, que se fue a Italia, no lo logró, regresó a México, regresó al continente a jugar a México, y de aquí sí dio el brinco y terminó siendo lo que ya todos sabemos, ¿no? Campeón del mundo con Italia y jugando en equipos de la talla de la Juventus. Ha habido ese imán de jugadores tan importantes para sus selecciones, siendo sudamericanas, como Paraguay, por ejemplo, que aquí José Saturnino Cardoso empezó su carrera como técnico incluso, y como jugador, bueno, rompió la liga haciendo un montón de goles, y creo que estas gestiones han permitido justo eso, ser una liga competitiva y muy por encima de las ligas locales de CONCACAF, y que me pegue quien me quiera pegar, pero la realidad es que, deportivamente hablando, la MLS no está al nivel de la Liga MX, y que pueden pasar cosas como esta final de la Copa Oro que se perdió contra Estados Unidos, siendo un equipo casi completamente de la MLS, pero porque así es el deporte. Quien es conocedor de fútbol se va a ir más allá del 1-0 anotando 117 y va a decir, no hombre, pues es que México los primeros 70 minutos, deportivamente hablando, dominó a Estados Unidos, lo tenía en la lona, pero no lo finiquitó. Y eso puede pasar en el deporte, estamos de acuerdo todos, pero pues para no perder el hilo, creo yo que nuestro de fútbol en México, gracias a esta oportunidad de mercado que estamos comentando, ha crecido exponencialmente y que está muy por encima del nivel competitivo, deportivamente hablando otra vez, que tenemos en la zona. Pero fíjate lo que nos pregunta nuestro jefe Julio Pérez. Nos dice, pero teniendo vecinos al mercado consumidor más grande y con mayor poder adquisitivo, ¿se trabaja entre la Liga MX y la MLS? ¿Hay algún tipo de sinergia, acuerdo o algo? No, se han buscado y de hecho va a sonar un poquito a lo de la Superliga Europea que intentaron por ahí varios clubes, pero se ha intentado, o sea, por lo menos se ha comentado en medios. Yo no te estoy hablando esto como algo que yo te sepa de adentro, porque no puedo comentar nada de esto, pero lo que se sabe en medios de que se ha intentado una liga, en vez de la CONCACAF Liga de Campeones, mezcla equipos que, perdón, pero han afectado incluso a nivel de lesiones para seleccionados como Sebastián Córdoba, en partidos que se juegan de una manera violenta, tiene que ver así, y que no generan este impacto ni siquiera comercial, porque la realidad es que necesitan crecer, se necesita inversión extranjera en las ligas de CONCACAF para poder llegar a este nivel de competencia, y pues por lo mismo se ha comentado esto de generar una liga de campeones, pero solamente de la Liga MX y la MLS. Pero se ha hablado, pero no hay nada, y tampoco no hay nada. Y continúa, ¿cómo es la movilidad de jugadores entre la Liga MX y la MLS? Pues no es
sí es bastante, pero no de jugadores de primer nivel. Hace poco comentaba contigo justamente de este jugador venezolano que juega en la MLS en el Atlanta, Jefferson se llama, perdón, si me fue el nombre. Martínez. Jefferson Martínez. Me parece un extraordinario jugador. Me parece un jugador Joseph, que sí. tiene, Joseph, claro, que tiene nivel para estar incluso en Europa, en alguna liga como la portuguesa, y que para dar el salto de la MLS allá lo va a tener complicado, porque están acostumbrados en Europa a comprar los baratos de la MLS, y por lo mismo, ahorita se me viene solamente a la mente un intercambio de jugador MLS a la Liga MX que haya sido fuerte, sonado. Dos, ahí te va, Uriel Antuna, que ahorita está jugando los Juegos Olímpicos con la selección nacional y que juega en las Chivas de Guadalajara. Él estaba en Estados Unidos y se vino para acá. El otro fue Giovanni Dos Santos, pero pues bueno, creo que ese fue más por un tema mediático que por un tema deportivo. Claro, claro. Eh, Jonathan, pero mi pregunta cuando te decía, bueno, ustedes han recibido toda esa cantidad de dinero es, ¿y cómo se ve eso reflejado en la federación? ¿Y cómo se ve reflejado eso también, a lo mejor, en reglamentos? ¿Qué ha hecho la federación o la liga, lo que tú me digas, para poder controlar ese dinero? ¿Han creado algún tipo de sistema, por ejemplo, de fair play financiero? ¿Han creado algunos tipos de límites? ¿Cómo se protege esa gallina de huevos de oro con ese poder que tú estás diciendo? Ese poder económico, pues la realidad es que se protege con el modelo de negocios y en cuanto a reglamentos, que es lo que nos interesa más a nosotros, no tenemos un fair play financiero propio, pero sí seguimos el fair play financiero de FIFA. Naturalmente, que al ser una federación adherida a la FIFA, pues estamos sometidos a los reglamentos de FIFA. Y pues cómo proteger a la gallina de los huevos de oro, pues yo creo que lo que más se ha hecho es desarrollo deportivo. Contamos con un tribunal de controversias que es la Cámara, la Comisión de Resolución de Controversias, Mediación y Resolución de Controversias, y el Tribunal de Apelaciones. La Comisión de Resolución de Controversias, que es una de las cámaras de las que estuvimos discutiendo fuera de cámaras, eh, es independiente y puede resolver todas las controversias que haya entre afiliados. Eso no lo tiene cualquier federación. Aquí se logró gracias precisamente pues, a los recursos financieros que se tienen en la federación, ¿no? O sea que, por ejemplo, ¿y esas decisiones son apelables al TAS o ya ahí muere? Claro, ¿no? Siguen al TAS. Al TAS, ok. Uh-huh. Interesante. Cuéntame, pero con todo ese poder económico, tengo entendido que ustedes hipotecaron la liga o se hipotecó la liga por 40 años. Eso es así. ¿Cómo es eso? No, creo que te estás confundiendo. Estamos hablando del tema del Fondo Monetario que invirtió dinero, ¿verdad? Ah, ok. Hubo un No, fondo no. monetario que, que Esto ya invirtió no dinero. es. ¿Cómo es ese tema? Este tema del dinero, de la inversión de entidades externas, es más bien lo que se está hablando desde ayer en la liga, pero la liga española, no en la liga mexicana. Estos 40 años que firmó la liga española son con una firma de un fondo internacional, fondo monetario que invierte, pues, un broker que invirtió muchísimo dinero en él. Nosotros no tenemos a un inversionista de ese tipo. Aquí los equipos están por su propia cuenta, tienen su propio dinero y la federación depende directamente de esos ingresos que genere la Liga Mexicana como la selección nacional. Pero fíjate, entonces te toco, que ya me llevaste a Uh-huh. España. Entonces, Sí, eso es lo que prohibió ahorita que Messi firmara con el Barcelona, entonces. no ha quedado claro si eso es lo que impidió que Messi firmara, pero tiene mucho choca en tiempos y la verdad es que en este mundo del deporte sabemos que no hay coincidencias, y menos en el fútbol cuando se trata de dinero. El Barcelona esperaba poder dar listo para firmar, según lo que se ha leído en prensa y lo que he comentado con colegas, esperaba contar ya con ese dinero porque
de acuerdo a lo que se había firmado, el convenio que había firmado la liga, le va a distribuir dinero a clubes y va a permitir que suba el tope salarial y que también suba el presupuesto de fichajes. En cambio, aterrizarlo a México es algo similar a un acuerdo, podemos hacerlo como analogía, aunque no es una inversión externa, en el acuerdo al que se llegó con los equipos de la Liga de Ascenso, que se suspendió aquí el ascenso durante 6 años, 6 temporadas, a cargo de 240 millones de pesos que van a ser repartidos durante las temporadas a todos los equipos de la Liga de Ascenso. ¿Cuántos son 240 millones de pesos? Son aproximadamente 120 millones de dólares. O sea, el acuerdo es, ustedes no van a ascender por los próximos 6 años, pero les vamos a dar 12 millones de dólares. Correcto, correcto. El tema aquí es que ellos, por lo que se lee en prensa, de nuevo no te puedo confirmar nada que venga de adentro, pero no había, ya se hablaba desde hace varios años de que las finanzas de clubes de ascenso eran complicadas, había muchos casos de impagos y se acercaron con un plan a la federación para poder hacer frente a ello, porque además hay por ahí una regla con la que pues, podemos o no estar de acuerdo, pero está, y es que hay algunos requisitos mínimos para poder estar en la Liga MX. Por ejemplo, la capacidad del estadio. Eso comparándolo otra vez con España. Allá no lo hay. Allá un equipo que tiene un estadio de 5,000 personas puede estar en primera división. Y no tiene problema, va a estar en primera división. Si logra ascender deportivamente. Acá, no. Acá tienes que cumplir con ciertos requisitos. Ahorita no los tengo a la mano para decírselos exactamente, pero los hay. Y muchos de estos estadios, además de no cumplir con la capacidad de aforo, no cumplían con las medidas de seguridad. Obviamente que para el negocio, y ahora sí vamos a cómo proteger la gallina de los huevos de oro, tienes que defender la imagen de tu liga y no puedes permitir que un equipo de primera división cometa impagos, como algo que pasa en todo el mundo, pero bueno, tú como liga importante tienes que buscar más, ¿no? Para hacer, aunque no sea, muchos consideren que no sea una liga importante, tú tienes que trabajar para que todos lo consideren así, porque en el momento en el que se hace noticia mundial y un club que no le pagó a Boca Juniors o que no le pagó a River, etcétera, se ve mal y es muy malo para la liga porque puede enfrentar consecuencias deportivas y puede fuera de tu liga siendo campeón. Imagínate eso. Por aquí estoy viendo que están llegando unas preguntas de Correcto, Carlos. correcto. Sí, Carlos nos pregunta, ¿los contratos de los entrenadores y preparadores de arqueros son registrados en la Federación Mexicana de Fútbol? No. Entrenadores, sí. Preparadores físicos, no. Esos contratos los tienen que tener directamente cada club. Los únicos contratos que se van a registrar son los contratos del entrenador y de los jugadores. Su cuerpo técnico no queda como tal afiliado. Aunque sí va a tener un registro que es para tener permiso para estar en cancha durante un partido. Eso sí, en la hoja de alineación tiene que estar. Pero fíjate que eso es bien interesante. Antes de hacerte la segunda pregunta de Carlos, te pregunto yo. ¿Eso significa que alguna persona de ese cuerpo técnico puede presentar demandas en estos organismos que estabas mencionando? Por supuesto. Hay afiliados directos y afiliados indirectos. Los afiliados directos son los clubes y los afiliados indirectos son las personas que trabajan para estos clubes. Entonces, cualquier diferencia contractual, porque estamos hablando de preparados de arqueros y de entrenadores, que tenga el entrenador con el club, la hay que resolver directamente en esta cámara. ¿Cómo es que se llama la cámara? Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias. Sí, recuerdo haberlo leído. Decía, fíjate, pregunta Carlos, ¿las modificaciones de FIFA con relación al fútbol a los entrenadores se aplican por el carácter internacional? ¿O existen normas de la Federación Mexicana de Fútbol o la ley nacional que protejan los derechos de los preparadores de arqueros de equipos profesionales?
Así precisamente de preparadores de arqueros, no. En México existe la Ley Federal del Trabajo y en esa Ley Federal del Trabajo hay un apartado de trabajos especiales y contempla precisamente a la gente que se dedica profesionalmente al deporte, pero no habla específicamente de ello. No es una ley Pelé, evidentemente que no, pero está contemplado. Y de cualquier manera, y esta es una cuestión que todos los que estamos en el mundo del derecho del deporte, a donde nos pregunten puede salir una cuestión de 6 horas, y es que ¿por qué un jugador o un afiliado indirecto tiene que someterse a estas comisiones cuando existe un tribunal dedicado a esto? Y es interesante. Yo soy de la perspectiva que cuando te inscribes a una práctica tan particular como lo es el fútbol y lo es el deporte en general, te estás sometiendo a reglas que no se parecen a las reglas que va a seguir un trabajador, pues, de otro tipo, ¿no? De casi todos, a lo que todos nos estaríamos sometiendo, sino que te estás sometiendo a un reglamento deportivo, tienes que respetar las reglamentaciones, tienes que respetar el doping, tienes que respetar horarios de entrenamiento, tienes que respetar un montón de cosas, tienes que viajar un montón. Por ejemplo, eso en casi ningún trabajo, por no decir que ninguno, estás tanto tiempo fuera de casa trabajando, porque estás trabajando. Y eso hace que en cierta medida y a los ojos de un montón de regulaciones, no en México, pero sí en otros países, estés trabajando todo el tiempo. Porque hay regulaciones que van a considerar que si tú no estás en tu casa y estás fuera por cuestiones de trabajo, estás trabajando. Aunque no estés ya en tu horario de trabajo, estás trabajando. Y es muy interesante porque presenta situaciones muy particulares. Entonces, respondiendo a la pregunta, no existe una norma en específico que proteja a los preparadores de arqueros de equipos profesionales, pero se engloba en esa ley federal del trabajo, que está dedicada al deporte. Julio nos pregunta en YouTube, violencia en las tribunas por parte de los aficionados. ¿Qué manejo le da la Liga MX? Bueno, ha habido medidas muy duras. Ahorita se me viene a la mente, me parece que fue en un partido entre el América y un equipo de Brasil, en Libertadores, que yo es el primer caso que recuerdo en el que sucedió violencia en las tribunas. Pues hubo una suspensión del estadio, un veto al Estadio Azteca. Y me parece que se terminó pagando en la siguiente ocasión en la que el América se clasificó. Ya en particular en México, pues lo mismo, seguimos los mismos lineamientos, no hay cabida para la violencia en nuestras tribunas y cuando la ha habido sanciones muy fuertes, incluso, y eso nos mete un poquito a un tema que está de moda ahorita del fútbol mexicano, lamentablemente, que es el grito homofóbico por el que será incluso sancionado. Ha habido sanciones a los estadios, a mí personalmente me tocó un caso en contra de un club de Jalisco, del Atlas, de Guadalajara, en el que por ese grito se suspendió el estadio. O sea, tú desde la comisión disciplinaria les tocó como... Correcto. Pero cuéntame entonces, ahí, ¿la federación y la liga trabajan como uno solo en esos temas disciplinarios o cómo es el tema? Es que a eso, a diferencia, no conozco en Colombia y por eso estoy poniendo un ejemplo famoso como lo es España. En España la liga es una persona moral y la Real Federación Española de Fútbol es otra persona moral. Son organismos independientes. En México no. En México la Liga MX es una marca, no es otra empresa y depende directamente de la Federación Mexicana de Fútbol. Por eso la comisión disciplinaria, que es controlada desde la Federación Mexicana y depende directamente de su presidente, trabaja todos los asuntos de la liga y de todas las ligas. Desde la liga profesional, que es la MX, la más alta,
hasta el sector amateur, que también está federado. ¿Y quiénes son los que conforman la asamblea de la federación? ¿Los clubes aficionados también? ¿El fútbol femenino? ¿Todo esto o no? ¿Son unos dueños? Los dueños, son los dueños de los clubes. O sea, hay una asamblea de dueños que es de la liga propiamente y son los que toman las decisiones deportivas que velo como que es una empresa completa y uno de los departamentos es la liga. La liga, obviamente, que al ser el producto más redituable de esas áreas, me refiero a de las ligas, está Liga MX, Liga de Ascenso, Tercera División y sector amateur, etcétera. Ella es el regente, ella es la que decide cómo se va a controlar lo deportivo. Entiendo. Carlos nos pregunta, ¿cómo están aplicando la licencia de maternidad en el caso del fútbol femenino? Sobre todo la jugadora de reemplazo y las otras labores para las jugadoras embarazadas que la modificación establece. Es una pregunta bien interesante. La verdad, te mentiría si te dijera que he visto esa reglamentación aplicar. Desconozco cómo lo están manejando, la verdad. Sí, porque tiene que ser un caso muy específico, ¿no? Porque tiene Sí, que es un estar caso embarazada, tiene que estar activa la liga, tiene que entrar otra, como en materia de, sí, es una regla bien interesante, pero para que se aplique a lo mejor no tan fácil. Pero Carlos también Exacto. pregunta, ¿existen normas laborales nacionales más favorables para las jugadoras? Por supuesto que sí. En eso sí, hay un permiso de maternidad para las trabajadoras. Y eso es general. Y es la regla general nacional que se tendría que aplicar. Nos pregunta Julio, ¿cómo es la situación de la multipropiedad que en un mismo grupo económico sea dueño de uno o más equipos de primera o segunda división? Ejemplo reciente, Atlas, Monarcas, Morelia. Prohibida, está prohibida por reglamento, sin embargo, hubo una vacatio legis en la que se les dio permiso para ponerlos a la venta, los pusieron a la venta y hubo grupos empresariales que estuvieron interesados, pero de acuerdo a lo que sale a la información de medios, no se llevó a cabo la compraventa. Entonces, aquí la situación por la que sigue habiendo multipropiedad es porque no ha habido compradores. Pero entonces es muy cómico, porque entonces está prohibido, existe, pero no se sanciona, entonces tampoco. Es que no puede, ¿cómo desapareces a un club que como ente individual está compitiendo en la liga y además pues, subsiste por sí mismo? No lo puedes desaparecer de la mañana. Estamos hablando de un montón de familias y sería una aplicación del reglamento a rajatabla que me parecería bastante desfavorable. Sería como dispararse. No le encuentro yo ningún sentido común. Y pues recordemos que la justicia y las reglamentaciones existen para eso, para hacer justicia. Y si tú vas a aplicar la reglamentación a rajatabla y las consecuencias van a generar más problemas que soluciones, entonces no tiene ningún sentido. Eso sin contar que además, ya saliéndonos de las reglamentaciones deportivas, ¿quién es una federación para quitarle el negocio a un empresario? No, y además te pregunto una cosa en la práctica. Esa multipropiedad normalmente se prohíbe porque dice, bueno, si se enfrentan estos dos, el dueño puede mandar a uno a perder. Pues. Te pregunto, en la práctica, ¿cómo ocurre eso? ¿Eso ha ocurrido? ¿Se han tenido rumores, Bueno, como tú dices, prensa, millones? Jamás. Nunca. No, la verdad es que no. Obviamente que entre aficionados se va a comentar, porque existió multipropiedad hace muchísimo tiempo entre el América y el Necaxa. Cuando fueron del mismo grupo empresarial decían que era el hijo chiquito porque hacían traspasos de jugadores entre ellos, pues se pagaban entre ellos, eran dos empresas totalmente independientes y comprobado o que se haya investigado de verdad, que yo sepa no ha habido nunca una mayoría de partidos de ese tipo,
y me atrevo a retar a quien sea que lo afirme, que lo compruebe, porque es una acusación bien seria y a mí me parece muy irresponsable que haya gente que se atreva a decirlo sin tener una sola prueba. Porque fíjate una cosa, yo era un convencido o sea, o estaba 100% en contra de la multipropiedad, decía que se iban totalmente en contra del tema deportivo y todas estas cosas. Sin embargo, después me encontré con nuestro amigo Javier Avilés, quien es presidente de la Federación de Fútbol jurídico de la Americano. Federación de Fútbol Americano, y resulta que ahí, para poder tener más equipos, no solo permitieron la multipropiedad, sino que la Incentivaron. Sí, la incentivaron, ¿no? Y ha resultado muy bueno, o sea, sin eso prácticamente no hubiese liga. Y resulta que, al contrario, ha sido muy positivo. Es que, y volvemos a la misma, a ver, también vámonos un poquito a lo pragmático, ¿no? Ya sin analizarlo como abogado, analizándolo como una persona pensante, convence a una plantilla de 28 jugadores que se están jugando su carrera a perder. A decirle, ¿sabes qué? Que tú no vas a quedar campeón porque va a quedar campeón este. O tú vas a perder este para que gane este. ¿Tú crees de verdad que vas a convencer a todas esas personas de hacerlo? Yo no lo creo. Yo me niego a creer. En la Fórmula 1 hay, me acuerdo clarito, una carrera de Barrichello con Schumacher, que iba ganando Barrichello y lo mandaron a perder. Que tenía que ganar Schumacher para poder, porque claro, iba de primero. Hombre, pero ahí era convencer a uno. Ahí era convencer a uno. No 28. No 28 jugadores. Y sí, bueno, si te vas a la Fórmula 1, ahí nos vamos a encontrar con temas bastante interesantes de derecho del deporte que con gusto podemos platicar. Bien, bien, bien. No, muy interesante. Te pregunto, casos relevantes, importantes de el derecho deportivo en el fútbol mexicano. Casos importantes. ¿Yo me acuerdo de algún caso importante? Sí. Uf, a ver, que de derecho estrictamente de competencia o... Sí, de derecho deportivo que sean hito, que hayan cambiado un antes y un después en el derecho deportivo mexicano, que que digan, bueno, mira, esto fue lo que marcó. Lo que marcó la pauta para seguir. Híjole, pues la verdad es que está bastante joven aquí el derecho deportivo, pero ha habido asuntos importantes en los que se han suspendido a jugadores un año, etcétera, por situaciones bastante delicadas. Yo me acuerdo perfectamente de un jugador argentino, Gabriel Alejandro Achen, que por una cachetada a un árbitro, en un partido amistoso además, pero como estaba pitado por un árbitro de la federación, ya se convierte en un partido oficial, por una cachetada que ya sabemos cómo son las cachetadas en un partido, nadie se pega una cachetada ahí que de verdad daño, y se le suspendió un año. Se le suspendió un año. Por el tema pandemia, tocó la suspensión del estadio del Club Pachuca, quien con todos los pantalones admitió su culpa y fue un problema organizacional y de logística. Permitieron más entrada al estadio a un partido de liguilla más del aforo permitido por las reglamentaciones locales. Se le vetó el estadio. Fíjate, Jonathan Oliva nos dice, el Veracruz fue desafiliado por falta de pagos y hubo múltiples demandas de jugadores ante la Comisión de Controversias. Sí, y la sigue habiendo, son por decenas y decenas de controversias de este tipo. Por eso te pregunté si era en el tema de competencia, porque yo creo que la desafiliación del Veracruz ha sido uno de los temas más controversiales que se han enfrentado. Fue por una situación que ya era incontenible. Esto está en todos los medios, pero bueno, ese sí es un asunto muy, muy, muy delicado, en el que, como bien dicen, hay muchísimas ramificaciones de este asunto, porque al desaparecer, como te lo comentaba, desaparecer un club es un tema muy delicado porque dejas el trabajo
a decenas o cientos de familias. Así es de que no es un tema que se pueda tomar a la ligera y es uno de los asuntos más importantes, yo creo, que se ha llevado a la nación. Personalmente yo no he estado involucrado en ese asunto, pero como aficionado sí te lo puedo comentar, es uno de los temas más delicados que probablemente ha abordado la federación en tema legal. Julio nos pregunta, ¿cómo reaccionó la Liga MX ante el COVID y qué reacomodos prevé ante la nueva normalidad? ¿Cómo reaccionó? Suspendiendo las competiciones, todas, incluidas las de selecciones nacionales de todos los niveles. La primera en reactivarse fue la Liga MX. De hecho, la competencia terminó sin un campeón. Y se reanudó hasta, me parece que fue junio del año pasado. Junio, no estoy seguro de la fecha, pero se reactivó hasta el siguiente torneo. Acá, para los que no lo conozcan, se juega en cortos que duran 6 meses. Solamente se reposa y se fue retomando paulatinamente las siguientes divisiones. Aún ahora mismo, me parece que hay competencias que siguen sin actividad. ¿Qué otras acciones se tomaron? Pues naturalmente que estamos con un muy riguroso protocolo de sanidad. A los jugadores y entrenadores, etcétera, se les hacen pruebas, híjole, yo creo que todos los días en algunos clubes. Depende también de los clubes, obviamente, subir esa rigurosidad, pero para entrar al estadio, obviamente, también, ahora que ya se reanudó en algunas, me parece que ya son ahora sí a todos los estadios, pero conforme se fue retomando la actividad de entrada a los estadios, fue obviamente con un aforo limitado. Esto depende y sigue dependiendo de las reglamentaciones locales del estado en el que juegue el club. Aquí en particular en Toluca y en la Ciudad de México me parece que es el 30% de aforo que puede ingresar al estadio. No sé si vaya a subir de eso muy pronto. La verdad es que yo espero que no, porque primero está la salud del aficionado. Sí, está complicado el tema. Muy Pensábamos complicado. que íbamos a salir y como que volvemos otra vez. Está complejo. No parece que vaya a acabarse nunca esto. Sí, Ya estamos hartos. Sí, de acuerdo. Carlos nos pregunta si podríamos comentar más el tema de la segunda división, porque no existe ascenso ahora. Ya nos comentabas, bueno, que se suspendió a cambio de $12 millones, pero Carlos hace la pregunta que es pertinente en el derecho deportivo. ¿Eso no atenta contra el principio de competencia? Volvemos a lo mismo. Creo que primero tenemos que pensar en cumplir con los requisitos básicos, y para bien o para mal, en un club de fútbol que es un negocio, tienes que estar cumpliendo con tus obligaciones. Si no estás cumpliendo con tus obligaciones, creo que el que pueda sentir o no, lo puede hacer incluso más desleal. Tú dime qué sería de un Real Madrid que de repente fiche a Mbappé, Neymar, y ahorita Messi, que está libre, y que después resulte en 2 años en una investigación que ese equipo no le han pagado los sueldos o no ha pagado los traspasos que hizo. Eso es algo que estaba pasando. Si tú permites que clubes que tengan sus obligaciones incumplidas suban a la máxima acción, vas a generar una competencia desleal. Para mí, ese atentado es un atentado mucho más fuerte contra el principio de competencia que el decidir deportivamente y en una decisión consensuada, el buscar un plan para que económicamente puedan hacer frente durante un periodo de tiempo y que en ese periodo de tiempo sean rentables. Llevan un año ya, ¿no? Va un año. No, ya van 2. Ya van dos. ¿Y cómo va eso? Bien. O sea, hasta donde yo sé, han disminuido las reclamaciones por impagos de contratos, que eso ya es algo bien básico, pero que pues ahora ya se tiene, que se ha logrado. Y yo estoy segurísimo que cuando acabe este periodo, los clubes de la división de ascenso
van a ser entidades muchísimo más sólidas. Y con eso vas a generar una liga de ascenso muchísimo más competitiva, porque no solamente se decidió el suspender el ascenso, también se tomaron decisiones de potencia. Se tomaron decisiones como disminuir el número de extranjeros, poner un tope de edad, porque también pasaba mucho esto, pasaba mucho que venía gente que en realidad no estaba para la competencia de 35, 40 años, que no es por decirnos viejos, pero ya no para el deporte, ya no estamos en una etapa de formación. Y la idea es que la liga de ascenso en México sea una de formación, sea una liga en la que puedan competir jugadores jóvenes, principalmente mexicanos, para poder dar el salto a primera división. Desde que está muy interesante el proyecto, yo creo que deportivamente hablando no se viola el principio de competencia, no atenta contra el principio de competencia, por el contrario, creo que busca cuidarlo. Interesante, interesante, porque además eso fue demandado, ¿cierto? Y ante alguna Sí, instancia. sí, me parece que hay un par de clubes por ahí que están intentando detenerlo y que se están quejando contra ello. Vale. Carlos nos pregunta, de otro lado, ¿cómo maneja la federación las cláusulas o compromisos de género, de violencia de género en los contratos? ¿Han tenido algún caso sobre eso? De violencia de género. Yo solamente recuerdo un asunto que hace poco se tocó en el primer de este año, de un entrenador que había, al parecer está siendo investigado por las autoridades correspondientes por temas muy delicados que envuelven menores, y la liga fue, bueno, la federación, la comisión disciplinaria fue contundente y en colaboración con las autoridades, pues decidió dar por suspendidas todas las actividades que pudiera tener él en el fútbol federado. Interesante, interesante. Jonathan, yo te dije que se pasaba rápido, que Sí, parecía se que pasa no, pero, rápido. pero sí se pasa rápido. Nos quedan Sí. solamente unos 10 minuticos y antes de ir terminando, me gustaría preguntarte, ¿qué se viene en el fútbol mexicano? Ya nos has hablado un poco, nos has dicho, bueno, viene una liga de ascenso más fuerte. Viene también porque además se limitaron algunas cosas. Todavía no tenemos fair play financiero, pero vamos implementando reglas de FIFA. ¿Cuáles son los próximos pasos para el futuro del fútbol mexicano? En el futuro inmediato yo creería que ganar la medalla de bronce hoy en la madrugada. Y yo creería que lo primero ahora mismo es buscar la manera de que el espectáculo pueda regresar a los ojos que lo merecen, que es el aficionado. Eh, Buscar la manera de que regresen a los estadios ya los aficionados. Espero que sea con todas las medidas. Con todas las medidas, estoy seguro que la FED va a cuidar para que pues, no seamos un foco de contagios. Y pues yo creería que seguir profesionalizando el deporte. También, de hecho, la federación, entre otras medidas que olvidé ahí mencionar, tiene una escuela de entrenadores profesionales que se opera ahora mismo me parece que están operando de manera remota con sus clases, pero es una muy buena escuela. Buscar profesionalizar me parece que todos los ámbitos, fortalecer la liga femenil, que ya tiene incluso como una de esas medidas, pues tiene los mismos patrocinadores ya Liga MX en muchos puntos, para poder vender la transmisión. Ya se transmite en Fox Sports, ya se transmite en ESPN, ya se transmite en cadena nacional los partidos de la femenil y creo que sí está logrando lo que se estaba buscando. Yo siempre me he declarado un escéptico de que vaya a emparejarlo en el corto plazo el fútbol femenil al fútbol varonil. Creo que con los esfuerzos que está haciendo la federación lo está logrando. Qué bueno eso, qué bueno. Y entiendo que también ha habido movimientos para
eliminar o suavizar el llamado pacto de caballeros. Cuéntanos un poquito sobre el pacto de caballeros y los movimientos hacia eso. Bueno, ahí no hay nada oficial. Es que ese es otro de esos, pues, chismes de pasillo, ¿no? O más bien de afición. No creo que se haya tenido que hacer ningún esfuerzo real porque no hay pruebas de que sea cierto el pacto de caballeros. ¿Y cómo es el tema del draft mexicano? Ya no existe como tal un draft. Antes lo que hacían, y no sé por qué lo llamaron así comercialmente, se juntaban clubes directivos de clubes y entrenadores, incluso jugadores, en un punto, casi siempre era en Cancún, y los jugadores que estaban libres pues iban y ofrecían sus servicios a los clubes, ¿no? Jugadores a clubes. Y los clubes, como pues están todos los clubes ahí, se acercaban con otros clubes a negociar de una manera más ágil. Eso es lo que se buscaba hacer. Vale, pero tú dices que eso entonces finalizó y ahora tienen su ventana de transferencia normal. Siempre ha estado. La ventana de transferencias siempre ha estado y sigue siendo la misma. Está reglamentada y todo está establecido en los reglamentos pertinentes. Nada más que este draft se le hacía raro a la gente. Era durante la ventana de transferencias, naturalmente. Era ya prácticamente al final. Se le hacía raro porque suena a draft como de la NBA o de la NFL, pero no tenía nada que ver porque son asuntos totalmente distintos en cuanto a competencia. Se les hacía un poquito, y eso les doy la razón, tal vez, a los jugadores ir a pedir trabajo de esa manera es raro, ¿no? Es sui generis, no es algo que en la escena del fútbol se presente o se haya presentado antes, ¿no? O al menos que yo sepa, no existió en ningún otro lado del mundo, aquí se les ocurrió. Yo lo veía más como una oportunidad, pero raro era, sonaba extraño. Sí, como una feria de trabajo, algo así. Tal cual. Sí, que voy a esto, no, interesante porque es eso, o sea, cosas únicas del fútbol mexicano, pues, que lo hacen, o que lo hacían diferente. Sí. Jonathan, de verdad que muchísimas gracias por todo lo que nos has venido diciendo. Como última pregunta, te pido que le envíes un mensaje o te pregunto qué mensaje le enviarías a las personas que están ingresando a este mundo del derecho deportivo. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Qué mensaje le das tú a ellos? Bueno, no creo que sea quien para decir cuál es la fórmula, no es que sea la cabeza de algún deporte o así. Soy un abogado que trabaja de esto, que tiene, sí lo tengo que decir, la fortuna de poderse dedicar a lo que ama, porque amo el fútbol y yo creería que no existe una fórmula como tal, más que buscar con toda esa pasión que tú tengas por algo, sea deporte, sea programación, sea economía, sea lo que sea, que lo hagas con pasión y que busques hacerlo lo mejor que puedas y que busques siempre tratar bien a la gente. Yo creo que tratar bien a la gente y ser, cuidar sobre todas las cosas tu fibra humana, te va a abrir las puertas de todo el mundo. Seguro que sí, seguro que sí. Qué buen mensaje. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron tanto en Zoom como los que nos están viendo en YouTube, luego en diferido. Y recordarles que el 26 de septiembre comenzamos ya nuestra tercera edición del Seminario Internacional de Derecho del Fútbol. Entonces ya con eso los dejamos y nos vemos el jueves de la semana que viene con otro jueves de webinar, Sí Derecho Deportivo, y estamos en nuestra fase de fútbol, Sí Derecho al Fútbol. Muchos saludos. Gracias, Jonathan. Saludos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.